proyectos interdisciplinarios. Como ejemplos tenemos un proyecto sobre género, otro sobre ajedrez y otros juegos y otro sobre la evolución de la vida. Género. Comenzamos con un texto, Mis vecinos golpean, que es un texto que plantea el gobierno de la ciudad en los cuadernillos, con un trabajo práctico, con pocas preguntas. Luego... Bienvenidas y bienvenidos. Qué semana tuvimos en Mundo Ratón, ¿eh? Cuántas cosas hicieron los ratonzuelos. En el compilado de hoy vamos a ver comportamientos a la hora de la cena, cómo machos y hembras desarrollan un extraño mecanismo de desigualdad. Este video, plantea el tema perspectiva de género, después un texto con cuestiones históricas, qué es el sexo y el género, normas sociales, usos y costumbres, qué dice la OMS, qué dice el INADI, una síntesis de diferentes cosas que tienen que ver con la perspectiva de género. Y un trabajo práctico sobre el señor Timoneda. Del texto no es natural, está solo una parte, donde se plantea qué pasa con la vida cotidiana en relación al género. Después tenemos una actividad de conjuntos, donde aparece la teoría clásica de conjuntos y la teoría de los conjuntos borrosos o difusos que se pueden relacionar con el tema género. Y un trabajo práctico donde justamente combina las dos cosas. Después tenemos otra actividad que es sobre el lenguaje como bien cultural. Todas las cuestiones que tienen que ver con lo cultural, qué dice la RAE en relación al lenguaje inclusivo, cómo se transforma, el arroba, la X para escribir. Diferentes cuestiones del lenguaje inclusivo y también en inglés, qué pasa con el género al hablar. Y después, hay un trabajo práctico que también combina un poco todas las cuestiones, también hay una parte en inglés. Después tenemos La mujer en la historia. Es un texto donde se analiza cómo se trató a la mujer en diferentes épocas, qué pasó en diferentes lugares al respecto, diferentes cuestiones del libro Introducción al estudio de la historia. El trabajo práctico, en general los trabajos prácticos son más bien cortos, pero de elaboración, de discusión, que se pueden hacer de forma grupal. Los chicos puedan agruparse para pensar las diferentes cuestiones. Y después un video de arte y democracia de la Universidad de las Artes, que trata de qué pasaba con los artistas, los actores en este caso, cuando por temas de género les costaba trabajar como actores. Después el proyecto de ajedrez y otros juegos. Tenemos una primera actividad que tiene que ver con jugar al ajedrez. Esta primera parte sería para alguien que a lo mejor no sabe jugar al ajedrez. Nos explica el juego, ¿no? Cómo se juega, cómo es el tablero, las generalidades y el objetivo, las piezas de ajedrez, cómo se ubican para empezar, cómo se captura. Después se relaciona acá con matemática la parte de la idea de dirección, a que llamamos dirección en matemática, los movimientos de cada pieza, los movimientos especiales que tiene el ajedrez, habría que empezar a jugar. El trabajo práctico apunta un poco a la parte de matemática, la parte de dirección, considerar un vértice del tablero y pensar en los cuadrados que quedan determinados a partir de un vértice del tablero, posibilidades de movimiento al inicio, posibilidades de movimiento, por ejemplo, en esta partida empezada, o sea que los chicos puedan ver las posibilidades, aún las que no son convenientes, ¿no? Tendría que volcar en esta tabla los movimientos posibles. Quien sabe jugar al ajedrez no necesitaría ver la parte teórica, pero sí tendría que igual hacer el trabajo práctico. Después tenemos la leyenda, que es la leyenda sobre el juego de ajedrez contada al califa de Bagdad, Al-Mu'tasim Billah, emir de los creyentes, por Benemis Amir, el hombre que calculaba. El hombre que calculaba, en todos los capítulos tiene problemas. En este caso, hay toda una primera parte interesante para leer y analizar, porque introduce lenguaje, tiene bastantes cuestiones. Y después aquí aparece la parte que lo que César traía al rey y la daba consistía en un gran tablero cuadrado, dividido en 64 cuadraditos iguales. Describe lo que sería el origen del ajedrez. Cada uno de los jugadores dispone de 8 piezas pequeñitas llamadas peones, representan la infantería. Va describiendo diferentes cuestiones y
Luego plantea un problema dentro del mismo capítulo que dice: dando un grano de trigo por la primera casilla del tablero, 2 por la segunda y así. Esta leyenda tiene un trabajo práctico, pero no es un link, porque el trabajo práctico sería esta cuestión de esto de los granos de trigo, ¿no? Estaría incluido en la leyenda. Después tenemos otra actividad, juegos, un poco de historia. Una historia sobre los juegos indígenas, el juego de pelota de goma como antecesor del fútbol. Nuestros indios argentinos que hacían pelotas de mangay, como es el árbol que se practicaba con la cabeza. Juegos indígenas. Y después tenemos la significación social y simbólica de los juegos. Bueno, por ejemplo, los sectores sociales y sus juegos, los cultos religiosos con respecto a los juegos, bueno, diferentes cuestiones sobre los juegos, tanto en América como en la cultura grecorromana. Como trabajo práctico, hay un juego, el juego de Yawa o del tigre y los perros, que describe cómo es el juego. Sobre eso serían los trabajos prácticos que harían los chicos, ¿no? Esta es una imagen que cuenta un misionero jesuita, que en América se estilaba que las chicas naden. Después, bueno, elementos que usaban para jugar. Y después una imagen de un juego de pelota. Y sí sería de la cultura grecorromana, una imagen de pugilato en Europa. Sobre estas imágenes serían los trabajos prácticos. Evolución de la vida. El proyecto de evolución de la vida supone conocimientos previos, porque arranca con lo que sería un trabajo práctico. Trabajo práctico 1 del proyecto. ¿Por qué arranca con el trabajo práctico? Porque ya supone que los alumnos saben tanto de matemática, todo lo que tiene que ver con números enteros, rectas numéricas, el cero donde se ubica en una recta numérica, que es relativo. Y de biología saben, por ejemplo, que es un organismo pluricelular, que es un anfibio, que es un dinosaurio, ¿no? Todas las características, mamíferos, bueno. Entonces, luego de trabajado algunos contenidos de matemática y otros de biología, arranca el proyecto. En el proyecto, en este primer trabajo práctico, se le presenta a los alumnos una tabla con un número de orden hechos desde el Big Bang y ejercicios donde tienen que considerar hacer rectas numéricas, considerando diferentes ceros, y donde el último hecho siempre es nuestros días. Porque, por ejemplo, en el primer caso tienen que poner los hechos 1, 2, 3, 4 y 5 y el 19, porque no pueden poner en una misma recta numérica 13.700 millones de años con 10.000 años. Quedaría muy amontonado. Entonces se hacen diferentes rectas numéricas con diferentes escalas. Eso es lo que tienen que hacer. Después vienen nociones de Excel. Nociones de Excel, estamos suponiendo que en este grupo de chicos no saben Excel, porque si no sería un conocimiento previo también. En este caso lo estamos considerando como que enseñamos qué es la barra de herramientas de Excel, cómo se hacen las operaciones en Excel, los símbolos que corresponden a cada símbolo matemático, a cada operación matemática. Es un trabajo de Excel aparte del proyecto, digamos. Lo ponemos como el proyecto porque suponemos que no lo saben, que es un conocimiento que tienen que adquirir, pero en realidad no es directo con el proyecto. Sí, el trabajo final. En el trabajo final vamos a considerar las dos cosas. El trabajo final del proyecto que deberían hacer los alumnos era realizar una tabla, se le pone la letra, el tamaño, ¿no? Como para que manejen las herramientas informáticas. Y esto lo tienen que hacer en Excel. Esto está en Word, pero ellos lo tendrían que pasar a un Excel y completar acá los años sacados de la otra planilla. Carpeta significa que eso ya lo tienen que haber hecho, la recta numérica en la carpeta, con esta escala. ¿Cómo hacemos para que la computadora, el Excel, me calcule los centímetros, que en realidad ellos ya lo tienen que haber calculado previamente? Pero que yo lo que quiero es no hacer cuentas, sino que las cuentas me las haga Excel para que yo sepa cuántos centímetros corresponde a cada hecho en mi carpeta si tengo que hacer una representación. Y lo mismo escala afiche. El papel afiche, que es más grande que el tamaño de la carpeta, llevará otra escala. La misma idea que con la carpeta. Las planificaciones de los proyectos. Primero tenemos las secuencias didácticas, que es más o menos lo que acabo de mostrar. Por eso estaba todo como 1, 2, 3 en cada caso. Ahora, la secuencia, faltaría agregar, por ejemplo, los tiempos que cada actividad tiene. Tenemos que también pensar lo que sería la retroalimentación. El tema de qué pasa si
nosotros esperamos que los alumnos hagan determinada cosa y eso no ocurre. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el camino? Tenemos que pensar diferentes posibilidades en los diferentes grupos. También va a ser relativa el tema de los tiempos. Tal vez en pandemia los tiempos sean mayores, podría ser, o menores en algunos casos. Los tiempos y de las posibilidades, digamos, de cambio. Como son proyectos que involucran a diferentes docentes, es muy importante tener la secuencia escrita, porque si nosotros la secuencia habitualmente la tenemos un poco en la mente, bueno, una sola persona, pero si somos varios tenemos que saber cuál es el orden, cuáles son los tiempos para cada tarea, más allá de que en definitiva después eso, por supuesto, se va ajustando. Proyectos areales. Esta planilla dice ficha areal interdisciplinar de planificación. Las escuelas suelen trabajar en forma areal, en el sentido que tenemos coordinadores de área, reuniones de área. Entonces, la idea, digamos, de estos últimos años era dentro de esa área, que hay reuniones, que hay más comunicación dentro de una misma área, que a veces interáreas, hacer proyectos de una misma área que involucren a más de una materia. Entonces sería un proyecto areal interdisciplinar, como dice acá. La idea es que no solo los proyectos interdisciplinarios sean areales, que también haya interareales, que esté también esa posibilidad interareal. O sea, interdisciplinar siempre que está involucrada más de una materia. Areal, si esas más de una materia son de la misma área. Interareal, si son materias de diferentes áreas. En el caso de nuestro proyecto, por ejemplo, de evolución de la vida, decíamos que tomamos Excel, como que no lo saben los chicos, pero podríamos estar en un curso que ya saben Excel. Entonces, a lo mejor Excel pasaría a conocimiento previo. Con lo cual, si Excel es conocimiento previo, las materias involucradas son matemática y biología. Es un proyecto areal. Ahora, si como está planteado en este caso, Excel es un tema nuevo, es un proyecto interareal, porque involucra matemática y biología de un área e informática de otra área. Bueno, acá iría el área, el tema, por ejemplo, género, juegos, problemas, como pasa con los proyectos de investigación, esto de que nos preocupan la discriminación de género, por ejemplo. Entonces, bueno, ese es el problema que hay y que uno viene como a investigarlo, a enseñarlo, a aprenderlo en vías de solución de ese problema. Preguntas relacionadas, lo mismo. ¿Hay discriminación? ¿No hay? ¿Es necesaria la perspectiva de género? Bueno, con respecto al ajedrez, no lo vemos como un problema. Sí va a haber un tema, sí puede haber preguntas, ¿no? Desde lo lúdico, si está bueno para la enseñanza o no. Bueno, respecto de la evolución de la vida también, porque tiene una relación, lo podemos también ver como problemas con el medio ambiente. Bueno, todas estas cuestiones hay que pensarlas y todo, como siempre, depende, así como lo de Excel, todo depende del grupo de alumnos. Materiales involucrados, bueno, si ponemos videos, si necesitan los chicos tener herramientas informáticas previas, bueno, ¿qué materiales vamos a utilizar? Nombre del proyecto. El nombre del proyecto no necesariamente va a ser el tema, porque, por ejemplo, podríamos tener como tema el ajedrez y a lo mejor el proyecto lo llamamos los ajedrecistas o los superajedrecistas. O sea, el nombre es un nombre de fantasía, pero en lo posible se trata de que sea algo atractivo, ¿no? Para los chicos. Objetivos. Los objetivos también tenemos que ir definiendo los objetivos y también diría los propósitos, porque los propósitos son como una cosa más general, más de a qué apuntamos con este contenido, más allá del contenido, ¿no? Los objetivos a lo mejor apuntan más al contenido. Breve descripción del proyecto. Recursos didácticos, si hay un envío de imágenes, ¿no? Cuestiones que uno considera que las va a poner para hacer atractivo el proyecto y como modo de acompañamiento en el aprendizaje. Aportes disciplinarios al proyecto areal, lo mismo sería para interareal. Espacios curriculares, no sé, matemática, biología, qué sé yo. Habilidades, porque dentro de matemática a lo mejor desarrollará un pensamiento crítico diferente, a lo mejor en lengua, ¿no? Pero bueno, las habilidades, el pensamiento crítico, la interpretación de consignas, ¿qué cosas? Por ejemplo, en ajedrez, el tema de las consignas. Contenidos, bueno, porque aquí hay que poner los contenidos priorizados, en este caso son proyectos elegidos. El de biología sí, es de primer año, como decía antes, con algunos contenidos previos dados dentro de ese mismo primer año. Bueno, y actividades de aprendizaje que podemos enumerar así brevemente. Después está la planificación disciplinar. ¿De qué área es la disciplina? Acá sí va a ser una sola.
¿Qué espacio curricular? No sé, área de ciencias exactas y naturales, espacio curricular biología, por ejemplo. Propósitos de enseñanza. Acá sí son los propósitos de enseñanza de la materia. Los objetivos de la materia. Objetivos generales, también podría haber objetivos específicos o poner todos en objetivos generales. Y después la planificación, o sea, la planificación de la materia. En la planificación de la materia hay contenidos, ¿sí? Los contenidos prioritarios, las habilidades que vamos a desarrollar con esos contenidos. Los objetivos de aprendizaje, bueno, dentro de cada contenido va a haber objetivos. En actividades van a ir tanto las actividades que se den, supongamos el proyecto de evolución de la vida, que yo dije, bueno, ahí hay contenidos previos que los chicos tienen que tener, tanto en matemática como en biología. Bueno, en matemática, en actividades figurarán números enteros, por ejemplo, y también el proyecto. En biología figurará los anfibios, los mamíferos y también el proyecto, porque es todo lo que ocurre en esa materia, más allá de que hay una parte que es compartida, pero forma parte de la materia. Instrumentos de evaluación. La evaluación en este momento, ya saben que es evaluación formativa, preguntas de retroalimentación, contacto con los chicos, la evaluación tiene que ver con eso. Hablamos de una evaluación formativa, pero bueno, dentro de esa evaluación formativa podemos extendernos un poco más al hablar del proyecto en particular, de lo que el alumno tiene que responder sobre este proyecto. Tiempos de duración, el tema de cuánto tiempo nos va a llevar cada actividad, ¿no? Lo que decía en secuencia.